Así bien, queridos discípulos de la palabra divina, este duodécimo domingo de tiempo ordinario. Invocamos el Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento de la palabra divina. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para gloria de Dios, bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Apreciemos las ediciones actuales de la Biblia que recogen experiencia de siglos y de miles de seres humanos alrededor receptores de la divina palabra. Siguiente. Hoy contamos con excelentes versiones de la traducción de la divina palabra. Siguiente. Ahí tenemos algunos ejemplos de versiones de gran calidad editorial. Nosotros usamos preferentemente esta versión Didaje, que recoge números de catecismo iluminados por la palabra y a su vez que ilustran, desmenuzan los versos de la Biblia que se tiene cada domingo en el calendario universal de la Iglesia. Siguiente. El catecismo se compone de cuatro ejes temáticos y que tienen que ver con los sacramentos, mandamientos, el credo y la oración del Padre Nuestro. Leer la Biblia implica meditarla, orarla y practicarla. Siguiente. Recuerden la palabra de María, hagan lo que Él les dice. Y recuerden la actitud de María. Meditaba todas estas cosas en su corazón. Y eso también podemos aprender de los judíos, que estudian, repasan y repasan la divina palabra. Pero aquí tenemos, a diferencia de los judíos, tenemos el auxilio del Espíritu Santo, que se invoca y debe invocarse antes de abordar la divina palabra. Siguiente, este es los cuatro ejes que ya había mencionado del catecismo católico. Estas dos versiones sirven para estudiosos de Biblia a profundidad e incluso para la docencia en centros de formación católicos. Siguiente. Recuérdense que la Biblia hebrea es la misma eh, Antiguo Testamento nuestro. Nuestra religión nació en el seno del judaísmo y esta Biblia no comprende la hebrea, los libros del Nuevo Testamento que Jesús y sus discípulos instauraron, redactaron y entregaron a la posteridad. Siguiente. El tema de las lecturas invita a confiar en Jesús. Siguiente. Toda la escritura habla del reinado de Dios, un reinado que pasó por el sufrimiento y la gloria.
lo explica bien esta imagen que muestra la humanidad de Jesús y su realeza divina. Siguiente. Jesús es maestro, es rabino, nos enseña con su espíritu, nos guía en la comprensión de su divina palabra. Siguiente. En él todo se aplica, en él todo se explica también del plan de Dios para con la humanidad, que ha querido remediar con Jesús y María el pecado de Adán y Eva original, de la pareja creada en santidad y justicia. Siguiente. Siguiente. Abordamos entonces dos textos del Antiguo Testamento y dos textos del Nuevo Testamento. Recuérdense que testamento significa alianza, pacto, en el contexto bíblico y litúrgico de la Iglesia Católica. Siguiente. Iniciamos con el texto de Jeremías, capítulo 20, versículos 10 al 13. Escuchemos qué dice Dios a través de uno de los cuatro grandes profetas. Empieza con esa exclamación colectiva, pavor en torno, miedo, amenazas. Vamos a delatarlo. Es la reacción del pueblo que no quiere oír las amonestaciones del profeta y por lo tanto de Dios, porque el profeta habla en nombre de Dios. Lo acechan para que caiga, a ver si engañado lo someten y se pueden vengar de él. Es el destino del profeta, el rechazo, la resistencia, las trampas e incluso la amenaza de muerte. Pero el profeta exclama con una voz de esperanza y confianza. El Señor es mi fuerte defensor. Me persigue, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Hay una frase de la Biblia que dice, no toquéis a mis ungidos. El profeta, el que hace las veces de profeta, lo rodea muchas amenazas, torturas y acciones en su contra. Pero Dios está siempre a su lado. Dios defiende a sus enviados, a sus profetas. Eso se aplica también para cada creyente bautizado. Siguiente. Veamos qué nos dice al respecto del papel profético, el número 2584 del Catecismo. La figura de este gran profeta que aparece en la transfiguración al lado de Jesús. Siguiente. 2584 del Catecismo nos dice, los profetas están en luz y fuerza para su misión, en la oración, que no es una vida, sino es una escucha de la palabra de Dios, una intercesión que espera y prepara la intervención de Dios Salvador, Señor de la historia. Siguiente. ¿Qué nos dice el Salmo 69? Siguiente. En algunas versiones es el número 68. El profeta, como pasó presente con Jeremías y con José, los sumergen en un pozo con todo el propósito de matarlos. El profeta se queja y suplica a Dios que le auxilie.
por causa del profeta, no queden defraudados los que esperan en el Señor del universo. Aquí el profeta se lamenta, se queja, pero al final muestra confianza en Dios. Siguiente. Esto también remite a las situaciones difíciles que cada uno de nosotros pasamos en la vida. 584 del Catecismo comenta la expulsión de los mercaderes que invadieron el templo y siguiente, y abandonaron la práctica de la oración para dedicarse al comercio. Eso lo recita muy bien el Salmo 69, que el celo de por tu casa me devorará. Sin importar el tiempo, me devora. Ese sentimiento dulce del alma, del amor del alma por Dios, la hace defender, ser testigo, ser defensor de la causa de Dios en medio del rechazo y la persecución. Siguiente. ¿Qué nos dice Romanos 5, 12, 15? El misterio de la condena y la salvación del hombre pasa, está atravesado por la respuesta de la pareja original, por el pecado que dejó entrar a Adán y Eva. En el mundo entró también el pecado y la muerte. La muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. Es una bella explicación del mal en el mundo. Las personas en su albedrío es tentada por el maligno a pecar, pero también en su albedrío pueden, con la gracia, rechazar la tentación. En todo caso, el que peca se hace sujeto de la ley, siendo, estando enemistados, Cristo murió por nosotros. La muerte reinó entonces desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era la figura del que tenía que venir. Mire que la historia humana se explica es por este plan de Dios que creó al hombre y la mujer en perfección y santidad completas, pero no acudieron a él cuando entró el tentador a probar su fidelidad a Dios. Siguiente. Dios pone a cada uno el deseo de querer para luego hacer su voluntad, que es perfecta. Hay una frase de Jesús que también se relaciona con este texto, es, sin mí nada pueden hacer, ni siquiera alabar a Dios, honrarlo. Ese es el lugar que tiene el Espíritu Santo que hay que invocar de cara a cada jornada y a cada actividad humana. Siguiente. El querer y el orar en Dios hay que pedirlo a Dios. Nadie se abroga eso porque es fruto del Espíritu Santo. Por eso destacamos esta frase de Filipenses 2:13. Siguiente. ¿Qué nos dice el número 390 de la transgresión, el pecado de la primera pareja creada en santidad? Este cuadro lo representa muy bien. Hay que entender el relato de la caída, hay que entenderlo no como un hecho como lo entiende la mentalidad moderna, sino el lenguaje de imágenes explica que hubo
un acontecimiento primordial, inicial, eh, primario, al comienzo de la historia del hombre. Y que ese pecado marca a toda la humanidad, porque todos pecan, todos pecaron, como dice San Pablo. Siguiente. Pero el pecado de Adán y Eva tiene la esperanza de la promesa del Redentor, pero sí ocasiona la expulsión del jardín de Edén donde Dios instaló la primera pareja para que vivieran en felicidad, pero no resistieron la prueba, la tentación del maligno, lo cual también da lugar no solamente al ángel caído que atormenta a los condenados, sino que también da a entender que hay un estado de sufrimiento que se denomina infierno, abismo. Siguiente. La armonía original quedó destruida. Se rompió esa armonía. La creación se hace visible. La creación, lo que se ve de la creación, se hace al hombre extraño y hostil. Y la muerte hace sentada en la historia de la humanidad. Tan terrible es el efecto del pecado en la humanidad, que se necesitó que el Hijo de Dios se encarnara, muriera en la cruz, resucitara, ascendiera al cielo, hasta que venga por segunda vez a juzgar a vivos y muertos. Siguiente. Eso nos dice el número 400 del Catecismo. El número 612 remite a Jesús sufriente que, siguiente, asumió sobre sí todos los pecados de todos los hombres, hasta hacerlos sudar en sangre de la repugnancia que le produjeron nuestros pecados. Qué misterio de amor enorme que él asumió sobre sí la culpa merecida por todos nosotros. Jesús fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Jesús experimentó la angustia de la muerte y pidió que si era posible que pasara, que lo evitara, pero declaró que si no era voluntad divina, la aceptaba y se hiciera esa voluntad divina del Padre en él, en su humanidad, que buscaba reparar, buscó reparar con el mismo cuerpo, en una condición mortal, buscó reparar la falta original. Siguiente. Es de gran valor la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre para redimir la humanidad. Veamos qué nos dice el Evangelio, Mateo 10. En él, Jesús pide que no se acogida al miedo, ni a los peligros de la vida, ni a la inminencia de la muerte. Él vivió eso en sí mismo y él venció. Y esa nos la entrega esa victoria si se la pedimos y la vivimos. Pide temer al que lleva a la perdición de alma y cuerpo en la Gehenna. Gehenna es una figura que remite a el lugar donde se quemaban residuos en la ciudad, en ciudades antiguas, especialmente israelitas. Pero menciona lo que nosotros hoy denominamos infierno. Sin embargo, Jesús pide que no tengamos miedo, a pesar de que lo experimentemos, que pongamos nuestra confianza en Él, vencedor del pecado, la enfermedad y la muerte. Habla y también pide que demos testimonio de Él.
No podemos evitar eh, esa exigencia divina, puesto que Él atestigua ante el Padre nuestra pertenencia y nuestra aspiración al cielo. Eh, Recuerden aquella palabra que también que Él dice que somos sal de la tierra y luz del mundo. Siguiente. Dios escogió un camino muy humilde para redimir la humanidad. San Pablo en 1 Tesalonicenses invita a pedirle a Dios que nos santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Siguiente. Cuerpo, alma y espíritu son instancias del mismo ser humano, unificado. La Iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado en su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Siguiente. Esta es la consigna que pide Jesús de cara a la vivencia de las pruebas duras de esta vida, de la misma fragilidad y debilidad humana. Siguiente. El 10 del Catecismo nos dice que la lejanía de Dios, el rechazo de Dios, se aviene al fuego que nunca se apaga. Para todos aquellos que rehusan creer en el mensaje de la Iglesia y los mensajes de los apóstoles y convertirse, vivir una vida digna de su condición de hijo de Dios. Hay otros términos para referirse al infierno: horno ardiente, lago de fuego. Siguiente. Eso nos enseña el 10 del Catecismo. Esta frase tiene su explicación por sí misma. Siguiente. Veamos qué nos dice al respecto del número 1056 del Catecismo. Hay una muerte más lamentable, más de terror, que la muerte mortal del cuerpo, y es la muerte eterna, también denominada infierno. Siguiente. El 1058 corrige esa expresión descansa en paz. Eso es un deseo humano, pero lo que importa es más orar por el alma despurificada en el purgatorio de las manchas que no limpió ni purificó en vida, lo que explica también el valor del sufrimiento. El sufrimiento lo escogió Jesús para redimir a la humanidad por obediencia al Padre Eterno, quien nos ama tanto que envió a su Hijo para que se sacrificara por nosotros. Siguiente. El número 1058 del Catecismo continúa diciendo: Dios quiere que todos los hombres se salven, pero cuenta con su arbitrio, cuenta con su voluntad de querer salvarse. Muy bien sentencias San Agustín: el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Siguiente. La idea aquí en esta frase es clara y está derivada de la palabra de Jesús. Ustedes son sal de la tierra para dar sabor cristiano divino a la humanidad, a la tierra. Siguiente.
No por nada, pues se explica la enfermedad de la diabetes, de siempre querer consumir dulce, azúcar, pero no los amargos sabores de las pruebas. Veamos qué catequesis nos hace Ranierino en este gráfico que realiza del Hijo de Dios, del Redentor del mundo. Siguiente. Los ojos cerrados hablan del profundo sufrimiento de Jesús en su agonía en la cruz. Qué terrible sufrimiento padeció Jesús. La parte superior de Jesús aparece el mismo con la inscripción Rey de los Judíos y un Cristo resucitado y que bendice. Siguiente. La Virgen llora y dirige sus gestos hacia su Hijo muerto. Eso muestra la calidad de corredención de María, que sufrió en su alma lo que Jesús sufrió en su cuerpo y en su alma. Su cuerpo también está arqueado, muestra sí, las dolorosas contracciones que tuvo en todo el cuerpo de Jesús. Nadie es capaz de dimensionar lo que Jesús sufrió, incluso sigue sufriendo con nuestros pecados. Pues si se reparó por los pecados, quiere decir que también se consuela con los actos santos y buenos que tengamos, para con el prójimo y para con Dios mismo. Siguiente. Antes del siglo XIV, los clavos en los pies estaban con ellos separados. Era costumbre. Una, una pintura también refleja las categorías estéticas de cada época. Al extremo izquierdo de Jesús está el gran apóstol Juan Evangelista. Está en la pose de la tradición bizantina. Siguiente. Nuestra Señora en todas las apariciones llora por tantas almas que pierden la salvación, que rechazan a su Hijo. Recordemos la palabra de ella en el Evangelio, que hagamos lo que Él, su Hijo, nos dice. Siguiente. Estas imágenes corresponden a la aparición de la Salet en Francia. Escuchemos un fragmento de la canción El Testigo, el que da testimonio de Jesús, el que predica con la palabra y con el ejemplo. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Me mandas que cante con toda mi voz, no sé cómo cantar tu mensaje de amor. Los hombres me preguntan cuál es mi misión. Testigo, testigo soy por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Esta semana
celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Devoción transmitida a través de Santa Margarita María Alacoque. Aunque no es fecha de ella, es importante que conozcamos la figura de esta gran santa que nos regaló la bendición de Jesús, de la devoción y confianza a su divino corazón. Escuchemos la reseña que hace este autor de la vida de esta santa. Santa Margarita María Alacoque fue una monja francesa que ayudó a promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ella nació el 22 de julio de 1647 en la pequeña aldea de Hautecou. Fue bautizada el 25 de julio de 1648, siendo la quinta hija de 7 hermanos en su familia. Desde muy joven, Margarita María sintió una gran devoción hacia Dios. Siempre tuvo esa emoción que le ayudó a compartir su fe. A sus 24 años, ingresó en la Orden de la Visitación de Santa María, donde recibió la formación religiosa necesaria para su vida monástica. El 27 de diciembre de 1673, Margarita María se encontraba en la capilla de la Visitación de Paray-le-Monial, rezando ante el Santísimo Sacramento. De repente, Jesús se le apareció con el corazón abierto, rodeado de llamas y coronado de espinas y le dijo: «He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, que no se ha ahorrado nada hasta extinguirse y consumarse para demostrarle su amor. Te pido que me consagres el primer viernes de cada mes, y que se haga una fiesta solemne en honor de mi corazón, la primera semana después de la octava del Corpus Christi». Margarita María mantuvo en secreto su aparición, pero en 1674 Jesús le ordenó que las revelara a su director espiritual, el padre Claude la Colombiere, quien aceptó su aparición y se convirtió en un gran propagador de la devoción al Sagrado Corazón. Margarita María vivió su vida cumpliendo la enmienda de Jesús, por eso escribió varios libros y cartas sobre el Sagrado Corazón. Ella promovió su devoción con el ejemplo, poniendo en claro que el amor misericordioso de Jesús por la humanidad se manifiesta en su Sagrado Corazón. Margarita María murió el 17 de octubre de 1690, a la edad de 43 años, fue beatificada en 1864 y canonizada en 1920. La relación de Santa Margarita María Alacoque con el Sagrado Corazón es fundamental para su devoción. Ella fue la principal propagadora del culto al Sagrado Corazón, y es por ella que el día de hoy, la Iglesia Católica sigue sus pasos. Hay varias devociones como el Sagrado Corazón que el cielo ha entregado para nuestro crecimiento espiritual. Esta de los Sagrados Corazones de Jesús y María. Siguiente. Es una de esas devociones. Dios tiene un afán enorme de salvarnos. No quiere que nadie se pierda. Esta devoción de los Sagrados Corazones se reprenda con los 9 meses que tiene la comunión, reparación al Sagrado Corazón de Jesús, los primeros viernes. Y los primeros sábados durante 5 meses del Corazón Inmaculado de María. Siguiente. Recordamos este libro que tiene unas voces de Jesús y de María, como este libro que tienen allí, que se invita a identificar esos puntos de pecado y los enormes puntos de gracia para
preparar por ellos. Siguiente. Otra devoción que refuerza nuestra oración personal y comunitaria es la devoción a la Santa Paz. Siguiente. Esta tiene una moneda en cuyas caras está la Eucaristía y el dolorido rostro de Jesús, que si se contempla, consuela a Jesús de a su vez que se hace su divino rostro a su divina persona. Siguiente. Fátima y Lourdes piden penitencia, penitencia, penitencia. Eso es más urgente y necesario hoy en día, tanto para nuestro país como para el resto de países del mundo y la Iglesia. Siguiente. Por tanto, invoquemos el Espíritu Santo que cambie, que renueve la faz de la tierra tan deteriorada por nuestros pecados. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra, ven pronto, ven en estos últimos tiempos, ven ahora que la gran prueba ha llegado, ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Amén. Les invitamos a pulsar el like, eh, su, su agrado en compartir este material y en suscribirse para sustentar este esfuerzo que se coloca en favor de las almas de cada uno. Dios los bendiga.